Ya está. Buenas tardes, compañeros. Episodio 18, temporada 3, con Susana Aranda y Valdemar Coronel Servidor. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar con eso, porque aquí el tiempo se va. Entonces empezamos con el primer tema, ¿no? Pues este tema de Adán Augusto, ¿no? Que está así pues raro, diría yo, peligroso también. Eh, Digo, nada más recordar que Adán Augusto, pues era gobernador de Tabasco. Lo llama el presidente López Obrador para ser secretario de gobierno y termina el sexenio como secretario de gobierno, después se convierte ahorita en el legislador y durante su época de gobernador, pues nombra a este fiscal que se quedó ahí en el cargo, que ahorita tiene pues tiene un proceso ahí pendiente y que no surge de la oposición, ¿no? Que surge la investigación de un mismo gobierno de Moreno, lo que quiere decir obviamente que pues no se está encubriendo a nadie, ¿no? Pero sí hay unos vínculos medio raros, ¿no, Susana? Pues sí, pero fíjate que hay algo que no mencionan en todos los medios y que me gustaría aquí, que tú y yo, pues le diéramos un análisis un poco más profundo, ¿no? Si bien él estuvo nombrado como secretario de seguridad, el imputado, el líder del cártel eh, La barredora. de la Barredora. Sí fue nombrado por Adán Augusto, pero recordemos que Adán Augusto no fue gobernador de Tabasco el sexenio completo, ¿no? Entra un gobernador interino nombrado por el Congreso del Estado, que es el que se queda a cargo, pues, del mismo. Y tú dime, ¿el gobernador interino no se dio cuenta? Pues si fue el que se quedó sujeto a pues a su cargo de esta persona. Ahora yo te digo, como todos lo hemos dicho, ¿no? En Morena no se va a solapar absolutamente nada porque no le conviene a nadie, ¿sí? No es algo que nosotros solapemos en el movimiento finalmente por principios y por la cuestión del estatuto, los principios de nuestro movimiento pues es imposible, ¿no? Inclusive a los más cercanos en su momento a López Obrador, pues tienen que ser investigados por cualquier asunto político que pueda dañar el movimiento en sí. Pero yo te digo esto, o sea, nadie está hablando del gobernador que se queda a cargo de esta persona, ¿no? Que es el gobernador, que sucede a a Dan Augusto. Y no hay y todos se lo están cargando a él, ¿no? Finalmente, pues sí, sí, él lo elige, pero a el otro, si se hubiera dado cuenta o tampoco se dio cuenta, pues lo hubiera cesado de sus funciones, ¿no? O sea, ya que dos gobernadores no se den cuenta, pues tú dime cómo analizas esta parte que ninguno de los medios lo dice abiertamente. Lo que hemos visto es que sí hay un distanciamiento entre el nuevo gobernador de Tabasco y la gente de Adán Augusto, que era cercana a él, e incluso con Adán Augusto no hay muy buenas relaciones. Y por eso se destapa toda esta situación. Incluso pues está ahí de intermediario pues el hermano de Andrés Manuel, ¿no? Cerca de este nuevo gobierno en Tabasco. Pero tú dime, o sea, dos gobernadores que no se dieron cuenta, y yo no estoy defendiendo a Adán, ¿eh? Yo nada más te lo pongo así, pues para que nos demos cuenta de que el panorama, pues sí tiene un tinte muy político. Y el que está saltando de gusto, pues en este momento es Marcelo Ebrard, ¿no? Correcto. Es una lectura bastante precisa. Fíjate que yo sí he oído por lo menos en dos noticieros, uno de Susana Uresti, en donde ellas sí están, vamos, y junto con gente del PAN, ya sabes que ella es un poco por ahí tendenciosa de ese lado, y sí están buscando inclusive al gobernador Merino, bueno, al exgobernador Merino, que es el que se quedó precisamente
después de Adán Augusto. De hecho, han buscado entrevistarlo y no han podido. Él está parece ser que en una dependencia de aeropuertos, no me acuerdo exactamente dónde está, pero sí lo han estado buscando, ¿no? Fíjate que yo precisamente ayer platicaba con un amigo de oposición, por cierto, que andaba muy contento y nada más para eso me llamó, ¿no? Para decirme, ya ves, ahí están, son iguales que Calderón, ¿no? Porque dice, bueno, obviamente, pero en chiquito, ¿no? Él dice, oye, a ver, o sea, aquí, a ver, o tenía la culpa Calderón o no la tenía, o tenía la culpa Dan Augusto o no la tenía, ¿no? Porque pues los dos los nombraron, uno gobernó un año nada más, o cerca de un año, pero ahí estuvo, ¿no? Y de dónde salió. Han habido ya nuevas, no voy a decir investigaciones porque no se tiene la certeza, pero han habido ya afirmaciones en donde dicen que Adán Augusto ya conocía a este personaje desde antes, ¿no? Que no es que de repente ahí lo conoció como de hecho lo declaró. O sea, a mí también lo que se me hizo muy extraño, Susana, no sé tú cómo lo veas, pero Adán Augusto tuvo que ir a brindar una entrevista con alguien para nosotros de la 4T impresentable como Ciro Gómez Leiva, ¿no? No sé si viste esa entrevista, pero y lo que más me sorprendió en esa entrevista, no sé si la llegaste a ver o si la puedes ver con posterioridad, es que Ciro Gómez Leiva, a contrario de su estilo contra gente de la 4T, pues lo trata, pero con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces dices, ay caray, o sea, ¿cómo estarán las cosas? Obviamente tenemos a tres, voy a ponerle comillas, posibles sucesores para cuando termine el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Monreal, ¿no? Y con este trancazo, pues, como tú dijiste, ¿no? El más contento es Ebrard y tal vez hasta Monreal, si es que por ahí no viene otro trancazo, ¿no? Yo creo que no, el argumento que te doy que el que está saltando de gusto en este momento es Marcelo, porque pues está matando dos presidenciables de un tiro, ¿no? Uno que se descarta automáticamente porque realmente él comprende que en política pues hay un timing, ¿no? Y para él ya pasó, ¿no? Tanto que cuando él quiso poner a su hija en algún puesto de gobierno, pues no le alcanzaron los números que él trae detrás. En este caso estoy hablando de Monreal. Yo creo que no se puede confiar en la palabra de Monreal cuando te dice que él ya va a dejar la política, porque no es una persona confiable. ¿Estás de acuerdo? Pero salido de su boca, pues lo está contemplando, ¿no? Porque pues está midiendo el panorama, está midiendo la ruta y pues ya ve que de plano no le alcanza y dentro del movimiento es cero querido, ¿no? Precisamente porque cuando se definen las corcholatas en 2024, pues todos los caballeros que estaban al lado de nuestra hoy presidenta, pues tienen ciertos tintes que no iban afines con el movimiento ni con el propósito del mismo, ¿no? Entonces, yo te lo digo, y el más descarado de todos fue Marcelo, pero en este momento, pues, se les cae pues ahora sí, el peso político a estos dos, a Dani y a Monreal, y nos da como un balance, pues que están dos personas descartadas, ¿no? Entonces, que eso le da la posibilidad de avanzar a unos cuadros más femeninos o a unos cuadros más masculinos, sin el peso político de dos figuras tan grandes como lo eran Adán y Monreal, que llegaron a ser los hombres más poderosos en las cámaras de este país. Sí, es correcto. De hecho, o sea, por ahí algunas iniciativas de la presidenta como que pues como que las contuvieron, ¿no? Como que, hijo, yo creo que también aquí pues digo, no hay cosa que no sepan los presidentes de la República, ¿no? Entonces seguramente antes de que saliera el trancazo, pues le han de haber dicho a la presidenta, aquí está este asunto, adelante, que se haga justicia, ¿no? Y entonces, pues hubo el momento, ¿no? Yo recuerdo la precampaña precisamente con las corcholatas y yo me acuerdo que Adán Augusto, Marcelo Ebrard y un poco menos Monreal, pero ellos acusaron a la presidenta
dos cosas bastante graves, ¿no? Una, que había dinero había mano negra de alguna manera en las campañas de Claudia Sheinbaum, y la otra que la acusaban es que de la Secretaría del Bienestar estaban apoyando a la actual presidenta, ¿no? La acusaron y según presentaban, según sus quejas ante el INE, no sé si al final las presentaron o no, pero se vieron muy agresivos en la precampaña, ¿no? Después la presidenta, pues ya con los acuerdos que habían tenido, pues obviamente los colocaron ahí, en los cargos en donde ahora están, ¿no? Porque también hay que reconocer que como operadores políticos, cuando quieren, y cuando les conviene, pues no hay nadie como Monreal, y tal vez nadie ahorita en este momento como el mismo Dan Augusto, ¿no? Como operadores políticos cuando quieren. Es más, Así es. sí, en el PAN y en el PRI hoy en día a nivel federal no tienen un operador político de esos tamaños, ¿no? Claro, mira, es más, yo te voy a decir mi sentir muy personal con Adán Augusto. Cuando lo trae Andrés Manuel a sustituir a Olga Cordero como secretaria de Gobernación, a mí me pareció muy bien porque Olga definitivamente pues no estaba dando el ancho, ¿no? Y cuando lo empiezas a ver la forma en cómo se relaciona, cómo opera, la contundencia, el tamaño de político que es Adán en ese preciso papel donde lo pusieron, que ni mandado a hacer le quedó, la verdad es que ganó simpatías de todo el país, ¿no? Porque como dices tú, cuando quieren, hacen las cosas muy bien. Yo creo que Andrés Manuel en ese momento, pues confió en una persona, como él lo decía, ¿no? Él era su hermano, sigue siendo su hermano, yo creo que porque los hermanos no son de un día, ¿verdad? Independientemente de lo que pueda suceder. Y algo sí, sí te puedo decir, o sea, yo creo que esto es algo ya muy profundo, algo social que se tiene que sí llevar a término, a un término jurídico, eh, pero como te digo, en su momento lo hizo tan bien que ganó la simpatía de todo el mundo, ¿sí? Ahora en este momento creo que pues es algo también político, ¿no? Porque él llegó a ser una persona poderosísima, o sea, ahora tenemos los dos flancos, ¿no? Donde él era el hombre más poderoso dentro de las cámaras y ahora ya pues está muy mermado, tanto que tiene que ir con, como dices tú, con Ciro Gómez Leiva a dar una entrevista donde dice que él no sabía. Que aquí te traigo a la remembranza algo que la verdad hasta me da risa, pero tenemos que decirlo. Pues si tú te acordarás la entrevista con el jefe Diego cuando le preguntan de Calderón, ¿no? Oye, ¿usted qué opina que Calderón no sabía de García Luna, ¿no? Que no es una cosa comparativa en ese rango, pero lo que dijo sí es preciso. O lo sabía y se hacía tonto, o de plano lo sabía, era Era un peor. muy, Sí. era un bruto esférico, Así ¿sí? es, así es. Eh, yo creo que Adán Augusto es un hombre tan inteligente, un abogado tan perspicaz, que no se le pudieron olvidar los esqueletos en el closet. No sé tú qué opinas, ¿no? O sea, Desde luego. Desde no se le luego pudieron. que no tengo la menor duda de que pues hay lugares todavía en México, varios lugares, varios estados en donde desgraciadamente o desafortunadamente los gobernadores van y pactan con un grupo para calmar la plaza, ¿no? O sea, eso es una realidad que no podemos esconder, yo creo aquí, y eso sucede en gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, y ahora desgraciadamente tal vez en algunos de nosotros, ¿no? De Morena. Y qué es lo que, porque, pues, porque precisamente la incapacidad del Estado como tal, pues es que, como dijo Trump, ¿no? Digo, no es que él generaliza, ¿no? Pero sí hay algunos lugares en donde, pues, ve Sinaloa, ¿no? Sinaloa, pues ahí no mueve un gobernador una mano si no acuerda con estos caballeros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema estructural todavía que tenemos, que no se ha logrado abatir el problema de la seguridad, el problema de la fuerza, provocada también por los Estados Unidos al mandar tantas armas y al ser tan fácil
la compra de armas y la introducción al país de las armas para estos grupos de delincuenciales, ¿no? Entonces creo que son situaciones bien complicadas donde, o sea, yo no estoy de ninguna manera justificando esa situación, ¿no? Pero creo que hay estados donde pues tienen que llegar a esos extremos, ¿no? De plano, convenir con un grupo y luego ya después no los puedes controlar, ¿no? O se sale de control algo, ¿no? Pues aquí en Querétaro no estamos exentos de eso. Aquí en Querétaro, si tú te acuerdas, desde los gobiernos, bueno, desde donde yo me acuerdo, yo soy un poco más grande que tú, pero desde que yo me acuerdo, gobiernos de Mariano Palacios para acá, mucho más recrudecido en época de Ignacio Loyola, ya con los gobiernos panistas, ¿no? Ignacio Loyola, Garrido Patrón, los tipos de procuradores de justicia en aquella época, fiscales ahora que se tienen en Querétaro, pues son personajes que aquí de todo mundo sabe que tienen algo por ahí, ¿no? De este tipo de negociaciones, ¿no? Por eso es que están tan calmadas muchas de las plazas, ¿no? Entonces, sí son situaciones muy graves, ¿no? Y esto, Susana, bueno, esto ya para terminar el tema de Adán Augusto, pero que se relaciona con el segundo tema que tenemos hoy, que precisamente fue lo del Congreso Nacional, ¿no? Sí, en el Congreso Nacional, que también tiene que ver con Adán Augusto, donde no se presenta y tampoco se presenta Monreal por sus razones, ¿no? Según ellos muy personales, tampoco el hijo de Andrés Manuel se presenta. Muchos dicen que no lo ven grave, yo les diría, pues no, si no es una cosa de gravedad, se me hace para la militancia y para este tipo de congresos que tienen todo que ver con con el fondo de nuestro movimiento, con la forma y el fondo en sí, pues creo que las cabezas y las tres primeras secretarías más importantes pues deberían estar presentes, ¿no? Monreal pues tiene sus razones y Adán Augusto pues también tiene sus razones, sin embargo no dejó de mandar a algunas personitas con una gran manta que decía chilangos con Adán, ¿no? Y cuando Romina Gándara los entrevista, les dice, ok, me parece perfecto que traigan esta manta, ¿no? Que qué bueno que traigan, qué bueno que Adán Augusto pues, tenga simpatizantes. Y les pregunta que a quién, ¿Quién que les pompó? dieran una síntesis de por qué apoyaban a Adán Augusto, ¿no? Pues no, no quisieron responder, le dieron la vuelta y como siempre, pues eso da mucho que pensar, ¿no? De que realmente pues es una simulación, ¿no? Y dentro Oye, del Congreso, Susana, pues una pausa. Oye, parecían como los que entrevistan aquí que están en favor del Batán, ¿no? Más o menos. ándale, igualitos, igualitos. Eh, pues sí, desgraciadamente, pues esa mala praxis política, pues no solamente se da en un partido, ¿no? Sí, se da en todos los partidos, desgraciadamente. Y precisamente yo creo que eso es muy bueno, porque tú te vas a ir definiendo, el movimiento se define cada vez más, ¿no? Y al interior pues se tiene que ir a hacer una limpieza y una filtración. Ha tardado en hacerse y lo que este Congreso nos deja pues nos deja puntos todavía más claros para que el movimiento siga avanzando, sobre todo con los filtros que puso. La verdad a mí me da muchísimo gusto, no sé cómo tú lo veas, doctor, donde la gente que quiera venir acá primero tiene que ir repartiendo su periódico de casa en casa a ver si es cierto que les gusta andar con el sol, el solazo que les miente la mamá, que los colreteen los perros Exacto. y con mucha sed y eso que todos nosotros hicimos en su momento y seguimos haciendo, porque el movimiento requiere un gran compromiso. Entonces no es de que, pues nosotros también ya como militantes estábamos hartos de ver llegar a gente que simplemente pues le abrían las puertas y eran los que se quedaban con absolutamente todo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Esto es algo ahora todavía, digamos, teórico. Vamos a ver si en la práctica se puede ejecutar. Sí, y vamos a ver si ya no es muy tarde, ¿no? Porque ya la afiliación, digo, es el partido político con más afiliados casi del mundo, o no sé si del mundo, ¿no? Entonces, ya la afiliación ya se dio, yo no sé qué tanto se puede aumentar más. Eh, con esta nueva regla, que creo que también como tú coincido contigo,
es bastante benéfica, pero ojalá hubiera sido hace unos 4 años, ¿no? Por lo menos, si no es que 5 años. Yo creo que se da destiempo, ya muy avanzado, ahora sí que ya el mal lo tenemos adentro en algunos casos. Y mira, yo me regresaré un poquito a la importancia de este consejo. Yo no recuerdo desde el último Consejo Nacional del 2018 una sesión de consejo tan importante como esta. De tal manera que el no participar y no acudir a ese consejo, a mí se me hace una situación bastante rara, extraña, o pensando mal, bastante lógica, ¿no? Pero en cualquiera de las dos opciones, pues da mucho que pensar, ¿no? Yo también no me creo nada de que Monreal tenía asuntos personales, pues qué más importante que era esta sesión, y mucho más el hijo o Andrés Manuel, Andrés, perdón, hijo, ¿no? Que por qué no estuvo en esa reunión siendo él pues el secretario de organización, ¿no? Donde precisamente influye este tema de la afiliación. O sea, no sé si a lo mejor él no estaba de acuerdo en esto, porque el proyecto de él era precisamente afiliar a quién sabe cuántos millones de personas, ¿no? Entonces, no sé ahí la importancia, pero sí, volviendo al tema de lo que se aprobó, creo que es muy, muy importante y creo que si bien a destiempo, pero creo que sí va a beneficiar un poco para que la gente que se afiliona o que se afiliaba un año antes para ver si le tocaba algo, cuando no le tocaba, pues ya no lo volvías a ver, ¿no? O hay unos que se aparecen, tú lo sabes, cada 2 años y medio, cada 3 años, se aparecen, se hacen los aparecidos o las aparecidas y de repente ya quieren ahí llegar, no les toca nada y se van otros 2 años, ¿no? Y luego regresan otra vez. Hay unos que se van del partido y luego se quieren regresar, ¿no? Ahí también tenemos algunos Sí, casos. claro. Claro, y yo nada más quisiera recordarles a todos los que hacen ese tipo de praxis política que el movimiento ha tenido, este, claro que cuál es el rumbo y el último movimiento que se hizo fue el cambio del poder judicial, ¿eh? Y no vimos a nadie de estos panistas pegando una sola lona ni repartiendo un volante. Entonces, yo creo que queda muy claro quién es quién, incluso para el mismo hijo de Andrés Manuel, que pues podrá ser su hijo, pero no tiene ni la trayectoria política para, para ocupar todavía un cargo. Tendría que trabajar más. Entonces, yo creo que eso nos queda claro a la militancia. Y bueno, si bien, como dices tú, pues debió ser antes, pues vamos a ver qué resultados tiene, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí en la Cuarta Transformación y que nunca hemos abandonado el movimiento, pues tenemos claro que no es solo por los cargos, pero sí que se voltea a ver a toda la gente que tenemos dentro del movimiento con grandes capacidades, ¿sí? Y que lejos de necesitar 10 millones de afiliados que no tienen una formación política, ¿verdad? Porque la formación política es muy importante, necesitamos impulsar cuadros desde el interior, que eso es algo que no se mencionó en el consejo y que yo le hice y que siempre pues les estoy haciendo llegar algunas de mis observaciones a nuestros dirigentes en ese aspecto. Pero fíjate este, mm, este detalle, ¿no? De que pues nunca se menciona resaltar o ayudar a que se formen nuevos cuadros dentro del movimiento con trayectoria, pues ese punto no lo han tocado. Y eso es algo que a mí, la verdad, pues sí me deja muchas incógnitas en ese sentido. Sí, y fíjate que ese es un tema que a mí, en lo personal, a mí me molestaba mucho desde hace varios años, que ciertos personajes, generalmente los personajes que ya tenían un cargo, digo generalmente porque había sus excepciones, pero la frase era muy sencilla, ¿no? Cuando alguien le decía, oye, pues es que nosotros queremos participar también. No, 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 es que aquí no estamos por cargos, ¿no? Pero casualmente ellos tienen un cargo, ¿entiendes? Entonces, esa cuestión de preferir a alguien que viene porque dice, no, es que en Morena no hay cuadros. Claro que hay cuadros y claro que los ha habido desde hace mucho tiempo, es más, desde un inicio siempre han habido cuadros.
Lo que ellos están hablando no es que no haya cuadros, ellos lo que dicen es que no eres popular, es que no eres conocido. No, y así nunca vamos a ser conocidos. O sea, mientras no salgamos, no les den la oportunidad a la militancia de que salgan como candidatos y se sigan yendo a traerse los restos del PRI o los restos del PAN o los restos del PRD, mientras sigan así, pues claro, pues nunca vamos a tener gente conocida, ¿no? Entonces, hablando de igualdades o desigualdades, yo me acuerdo hasta de una frase, incluso de la presidenta de la República en su momento, que decía precisamente que era justo la manera de seleccionar perfiles por encuesta, ¿no? Yo creo que esa parte de la encuesta, no creo que sea yo muy justo por una sencilla razón: partes de una desigualdad competitiva, ¿no? Es decir, alguien que viene, que ya fue en el PAN o en el PRI o en el PRD, ya fue candidato, ya fue funcionario, ya fue diputado, pues claro que le va a ganar en una encuesta a un afiliado morenista, trabajador de calle, de piso, pero que nunca ha salido en radio y en tele, ¿no? Entonces, pues claro que esas encuestas tampoco son justas, porque no te van a reflejar, en el caso de que se hicieran reales, pues no te van a reflejar la importancia o incluso la capacidad de los personajes, y ni mucho menos la honestidad, ¿no? Entonces creo que sí hay muchas cosas que se tienen que ver y que se siguen quedando ahí, ¿eh? O sea, pasan los congresos, pasan las iniciativas para modificar los estatutos y esas partes no se tocan, ¿no? Y digo, ya se nos acabó el tiempo, o sea, ya no es para terminar, pues ahora sí que yo con eso termino, a ver si no nos cortan el episodio, pero adelante, tu cierre. Bueno, pues, yo me despido, pues dándole las gracias como siempre por vernos cada semana. Yo creo que esto del Congreso tiene muchos tintes todavía. Y bueno, las injusticias que hemos sufrido la militancia, ¿no? Una servidora que fue candidata a diputada de representación proporcional donde no se le respetó su lugar, pues aquí en mismo Querétaro seguimos sufriendo injusticias, pero no nos damos por vencidos porque el bien de la patria es mucho mayor que el nuestro, que el individualismo, el colectivo siempre va a estar al frente, al menos en mis principios. Y pues yo te agradezco que gente como tú y otros compañeros pues siempre sigamos dando la batalla desde estos espacios y que la gente no pierda la esperanza de que podemos construir una patria mejor y que a pesar de las adversidades, pues nosotros tenemos que seguir adelante porque la patria la vuelve a agarrar la derecha si nosotros la soltamos. Exacto, es correcto, perfecto. Pues muchas gracias, Susana, muchas gracias, compañeros, nos vemos si quieren en la siguiente sesión. Nos vemos, Susi.